Muy buenos días, República Dominicana. Como de costumbre, un saludo muy especial para los dominicanos que nos sintonizan en el territorio nacional y para aquellos que nos ven en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Gracias por preferirnos los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Muy bien. Sí. Mucha preocupación en el país por los casos de claro. Inseguridad ciudadana. Hay un incremento. Sí, muy incluso ocurrieron unas muertes esta semana muy peligrosas. Muy preocupante. De hecho, un caso de sicariato. Sí, como tantos. Sí, fue una semana muy movida. Además, aunque ocurrió el domingo, el tema de no mirar hacia atrás ha avivado el ambiente político, ¿verdad? Una consigna política. Sí, eso marca, aunque el presidente del PRM dice que no, para mí eso marca la ruta de la reelección presidencial. Claro, eso está, así es. Sí. Bueno, nos vamos de inmediato a la semana 360. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El gobierno informó que la situación de un dominicano apresado por la policía haitiana, acusado de pertenecer a varias bandas de secuestradores, se trata de un caso aislado y garantizó que en la República Dominicana no operan estos grupos delictivos. Señaló en un comunicado difundido por el vocero y director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Homero Figueroa, que el individuo nombrado como Molay Ortiz Mieses es un prófugo de la justicia y que lleva más de 10 años fuera del país. Ortiz Mieses fue declarado como prófugo de la justicia dominicana desde el año 2013 por participar en el secuestro de un comerciante en el municipio de Guerra, provincia Santo Domingo. El ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez dijo que Haití se ha convertido en la principal amenaza de la República Dominicana. Vázquez Martínez reveló que la Policía Nacional profundiza las investigaciones para verificar si hay participación de dominicanos en las bandas criminales que operan en Haití y aseguró que el gobierno dominicano adopta todas las medidas de rigor para impedir el paso de los delincuentes al territorio nacional. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, ratificó que ante el temor de la ciudadanía sobre posibles alzas de precios de los productos básicos de la canasta familiar, el Estado dominicano garantiza la estabilidad de los precios y la calidad de los productos que consumen en los hogares dominicanos. Pese a la queja ciudadana y a los argumentos de partidos de oposición de que los productos han aumentado, el ministro asegura que los principales rubros de consumo masivo se mantienen estables. Desde agosto del año 2020 a mayo del año 2022, el gobierno ha entregado a los sectores productivos 7.936.7 millones de pesos a tasa cero mediante 8.628 préstamos. Estos financiamientos otorgados a través del Banco Agrícola han alcanzado a todo el territorio nacional, siendo las provincias más beneficiadas La Vega con 667 y San Juan de la Maguana con 675 millones de pesos. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Eddie Alcántara, declaró que esa institución no abrirá los negocios que fueron clausurados por vender bebidas alcohólicas adulteradas, puesto que por esta práctica ilícita y criminal murieron cientos de dominicanos. Alcántara indicó que uno de los éxitos que ha tenido el gobierno en la lucha en contra del alcohol falsificado es el hecho de que no se les ha permitido a los comercios que fueron sorprendidos flagrantemente realizar nuevamente sus operaciones. El presidente Luis Abinader anunció que en julio de este año dará primer picazo para la construcción de un puerto de crucero en Samaná. Dicha obra fue anunciada en la actividad que encabezó junto al ministro de Turismo David Collado, donde dieron a conocer que República Dominicana será la sede de la conferencia anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe, que se celebrará del 12 al 14 de octubre de este año. Y en el ámbito internacional, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea concedieron a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos a entrar en el club comunitario debido a que la Comisión Europea realizara una recomendación en ese sentido la semana pasada. Los líderes de los 27 dieron en la cumbre que celebran en Bruselas el primer paso para la anexión de esos dos países, un proceso que puede ser reversible si no cumplen las reformas que les ha exigido la Comisión Europea
Europea en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción y el crimen organizado. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a cargar contra las empresas petroleras a las que acusa de no refinar suficiente crudo y pidió que bajen ahora mismo el precio de los combustibles para los consumidores. Biden ofreció estas declaraciones mientras pedía al Congreso de su país que apruebe su propuesta para eliminar los impuestos federales a la gasolina y el diésel durante los meses de julio, agosto y septiembre. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. La inseguridad ciudadana es, sin lugar a dudas, el principal tema de preocupación en la sociedad dominicana. La gente pudiera pensar en corrupción, en problemas de alimentación, crisis internacional. No, pero el principal problema de la sociedad dominicana ahora mismo es la inseguridad ciudadana. De hecho, el gobierno ha hecho un esfuerzo intentando la reestructuración de la Policía Nacional e intentando aplicar un programa de seguridad ciudadana que no ha podido hacerlo. Lógicamente eso lleva tiempo de planificación y de ejecución, pero ese tema amerita la mayor atención del gobierno y de la sociedad dominicana. De hecho, uno pasa 1 o 2 días sin que usted se entere a través de los medios de comunicación de un caso preocupante, un caso de esos que alarman a la sociedad, y de manera común usted observa en las redes sociales casos de robos, de ratería, de violencia en las calles, etcétera, etcétera. Pero esta semana ocurrieron unos 3 casos de mucha preocupación. En Moca mataron a un comerciante y lo ataron y lo envolvieron con cinta adhesiva en su negocio. Además, aquí en Santo Domingo Norte, 2 comerciantes que habían sido denunciados como desaparecidos fueron encontrados muertos por arma de fuego y armas blancas, y lo lanzaron en el río Higüero en Santo Domingo Norte. Esos jóvenes habían salido a darse un baño, eran 2 comerciantes, y bueno, fueron sorprendidos. Es un caso que está en investigación. Y lo que más alarmó a la población fue, doctor, la muerte de un abogado en uno de los principales residenciales de Santiago, creo que Gurabo, si no me equivoco, creo que Gurabo, uno de los principales residenciales de Santiago, un abogado reconocido, dedicado al derecho civil, sobre todo a la parte de la jurisdicción inmobiliaria, y fue asesinado a balazos, aprovechando que él salía regularmente a comprar los periódicos en horas de la mañana. Fueron y lo tirotearon y lo acribillaron. La policía incluso adelantó que era un caso de sicariato. Esos son casos que preocupan a la población porque ya estamos pasando a un nivel de la delincuencia, del crimen organizado, que mueve a preocupación, a una mayor preocupación de la sociedad. Cierto. Uno observa el incremento de los casos violentos en nuestro país y cree como que eso es exclusivo de nosotros. No. Sin que esto signifique que yo justifique nada, ¿verdad? Ni que exima a la responsabilidad que tienen los gobiernos y las instituciones. Pero eso es un fenómeno que está afectando el mundo. Nosotros todavía tenemos un nivel controlable en ese sentido. Sí, controlable si se trabaja en eso, sí, con un claro, plan. Claro que sí. Entonces, todavía tenemos cierto control en ese asunto, que no habéis visto lo que está pasando en sociedades, como para citarle una, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que tiene instituciones firmes, que tiene institucionalidad, y aún así usted ve continuamente una serie de fenómenos extraños, ¿verdad? Masacres en los centros mercados, matan 10, 20, 30, una discoteca, o sea, una cosa alarmante. Ahora,
¿Cuál es la situación? Bueno, hay una serie de factores que llevan al desenlace de ahí. A veces hay cosas que son hasta de tipo particular. A mí lo que me llama la atención es que aquí todavía las normas penales no han sido actualizadas con una serie de delitos nuevos que han aparecido aquí, como el caso del sicariato. Sí. Porque eso es la muerte por encargo. Sí. Entonces... Este es un caso que, según los indicios, pudiera ser particular. Es posible, lo que les voy a decir. Entonces, uno como abogado ve indicios, ¿verdad? Porque todo nada más en base a indicios. Pero lo que quiero decirle es que, por ejemplo, en el caso del abogado, lamentable, ¿verdad?, hecho de la muerte de ese señor, resulta que viendo informaciones pasadas, a él ya le habían intentado matarlo hace unos años. ¿Usted comprende? O sea, que parece que había algo personal ahí también. Sí. Que Era un abogado que se dedicaba a los asuntos inmobiliarios, ejecución de hipotecas y préstamos. Exacto. Es decir, que es un asunto que te genera ciertos problemas cuando tú ejecutas ese tipo de acciones. Efectivamente. Ahora, obviamente la abogacía, ante todo la de estos tiempos, es una profesión que hay que tener en cuenta que el nivel de inseguridad es todavía mayor. Sí. Porque, por ejemplo, usted está tocando intereses a veces que son muy fuertes. Entonces, antes, cuando yo empecé, hace más de 40 años la profesión, no existían tantas cosas. ¿Usted comprende? Sí. No era que vivíamos en un paraíso, pero los delitos eran como muy corrientes. Cuando el crimen organizado se desarrolla en una sociedad, ser juez, ser fiscal, ser abogado, ser periodista, son profesiones de mucho riesgo. Claro, porque además hay un factor ahí, el factor dinero, que envuelve eso. No, y los intereses que usted afecta cada vez que ejecuta una acción o dice algo en contra de o a favor de. Claro. Ahora, lo que lanza una mala señal es que eso no se llegara a investigar a fondo y se estableciera, ¿verdad?, con certeza qué fue lo que pasó ahí. Sí. Porque aquí hay muchos casos que suceden así, de ese tipo de violencia, que no se investigan. No, ni llegan al final. Lo interesante es investigarlo y llegar al fondo. Como claro que sí. Porque el hecho de que desde un principio se dijera que es un caso de sicariato, eso indica que hay una estructura operando. Porque para que ocurra un crimen de sicariato es porque existe una organización o un grupo de gente a la que usted puede acudir para ese tipo de acciones, que eso es peligroso. Exacto. Pero fíjese, por el escaso conocimiento que uno tiene de esas cosas, de criminología, el escaso digo, porque uno no trabaja eso. Déjeme decirle que todo crimen tiene una motivación. Sí. O sea, el móvil es fundamental. Claro. Entonces, hay criminales, por ejemplo, que no les roban, no se llevan, por ejemplo, dinero, cartera y cosas. Entonces ahí hay un indicio de que puede ser otro indicio. No, el móvil es fundamental. Por lo que le estoy diciendo, ese incluso en la criminología, eso es fundamental para sancionar a alguien. Pero incluso hasta en el ejercicio del periodismo. Efectivamente. Esa es la pregunta del por qué. Pues en el por qué es que usted responde el móvil del asunto. Claro. Que no es una cuestión subjetiva, sino algo que te obedece. O sea que nadie va a ir a matar a nadie porque lo quiso matar. Podría haber un caso, pero es muy difícil. Entonces, por eso le digo que las autoridades encargadas de esas investigaciones, que no se vayan a contaminar también, porque aquí las investigaciones se contaminan mucho, Pero yo entiendo de que el estado diríamos, de inseguridad va creciendo en nuestro país, lamentablemente. Sí, y a eso hay que ponerle mucha atención. Mucha atención, porque es posible que este no sea el caso. Es posible que este sea un caso particular. Claro. Pero los niveles de violencia e inseguridad se han incrementado en República Dominicana por factores incluso endógenos. Ante todo endógenos. Sí, entonces es verdad que esta es una sociedad donde hay muchas faltas de oportunidades, hay mucha gente que ante las faltas de oportunidades y ante situaciones de crisis, incurren en acciones delictivas, ¿verdad? Con esto no estamos justificando, pero son factores incluso estudiados. Pero aquí también tenemos, es posible que este caso sea particular, y no estoy vinculando, pero aquí también tenemos el problema de que el problema del narcotráfico se ha convertido en un elemento de incremento de la inseguridad ciudadana en República Dominicana. Yo no estoy vinculando esto, incluso he dicho que esto pudiera ser un caso muy particular, propio de la profesión, de intereses que pudiera haber afectado este abogado, pero estoy analizando en sentido general
elementos que aumentan los niveles de violencia e inseguridad ciudadana en República Dominicana. Pero no podemos olvidar el aporte que hacen los factores exógenos. Sí. Porque aquí, por ejemplo, es muy fácil, cualquier parte del mundo, venir alguien con dinero y establecerse aquí. Sí. Si usted se pone a ver, bueno, usted que es un hombre de la prensa, sabe que aquí continuamente vienen los Interpol a buscar gente que se escapó, que mató a uno, que estafó, que hizo diabluras. Entonces, además tenemos diferentes países que nos rodean que tienen diferentes niveles de delincuencia y nos afectan también. Bueno, y de hecho hay que tomar en cuenta, doctor, que es un dato que hay que evaluar, que el presidente dijo aquí en el país, cuando se puso al frente del Palacio de la Policía Nacional, conjuntamente con el director de la policía, y creo que ahí estaba también el ministro de Hacienda, que iban a enfrentar a los delincuentes y a los que tenían en zozobra la sociedad dominicana. Y vino el operativo policíaco-militar, que está todavía en marcha, y dijo que iba de frente contra el narcotráfico y contra los delincuentes. Y luego, en la Cumbre de las Américas, el presidente dijo que el narcotráfico estaba reaccionando a las acciones del gobierno en contra de la delincuencia y que este tipo de casos, citó incluso otros muertos de Santiago, que fue un caso que ocurrió en unos residenciales de Santiago, una persona que estaba frente a su casa lo autorizaron desde un vehículo en movimiento. Y dijo que eran acciones no de la delincuencia común, sino de reacciones del narcotráfico por los golpes que le estaban dando. Es decir, que tampoco perdamos de vista que pudiéramos estar ciertamente ante una reacción del crimen organizado por los golpes que se le están dando. Ahora, la historia, por ejemplo, de la Crónica Roja determina que aquí es permanente y continuo el asunto de ese tipo de cosas. Y que hay que trabajar, es bueno que usted apunte ahí, hay que trabajar para corregir esto. Exacto. Este es un país que se está beneficiando mucho de la paz social, de la seguridad y de la seguridad jurídica. Si perdemos los niveles de seguridad que hemos podido mostrar hasta ahora y perdemos la seguridad jurídica, entonces nosotros podemos perder los niveles de crecimiento que hemos logrado en los últimos años en materia económica. Porque comparado con el sector que nos rodea en el área del Caribe, nosotros tenemos menos problemas que muchos. Sí. ¿Se comprende? Entonces, y debemos cuidar eso. Nos vamos a la pausa. Claro. Nos vamos a la pausa. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursal en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, en la ciudad Juan Bosch y en la Avenida Ecológica. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. Doctor, mire, esta semana el Ministerio Público hizo una incursión en varios inmuebles del ex procurador Jean Alain Rodríguez. Eso provocó un gran escándalo. En principio la gente dijo, bueno, pero el Ministerio Público estará desesperado haciendo este tipo de acciones, incluso donde está el centro de operación de los abogados de la defensa. En principio se vio así, porque en uno de los edificios donde hizo la incursión el Ministerio Público está la oficina de los abogados de la defensa de Jean Alain Rodríguez. Y como el proceso el plazo que le dio el tribunal al Ministerio Público para la investigación, para hacer la acusación, vence ahora, el día 18, dijeron, bueno, en sentido general la gente decía, bueno, parece un acto de desesperación del Ministerio Público. Y luego la Dirección de Persecución de la Procuraduría explicó que no se trataba de un allanamiento, no se trataba de allanamientos, porque fueron varios, sino de incautaciones de inmuebles. Algunos abogados dicen, bueno, eso se podía hacer, es una notificación y no había que hacer ese tipo de movimiento. Pero yo pienso que mientras el proceso está abierto, el Ministerio Público está dentro de su
de su derecho de hacer este tipo de incursiones, doctor, ¿no es así? Mire, exacto, claro, pero mire, debe decirle algo. Yo como abogado, Sí, mi opinión. sí. En primer lugar, los abogados, recuerde que los abogados no buscamos justicia, Sí. sino ganar nuestro pleito, justificar nuestro honorario con nuestro cliente. Claro. Entonces, esos abogados tienen todo el derecho a reaccionar como lo han hecho y a estar donde ellos crean que tienen que estar. Sí. Nadie puede eso objetarlo. Ahora bien, lo que quiero decir es lo siguiente, es que no se puede pretender dirigir al Ministerio Público en sus investigaciones, en el formato. La política de investigación criminal del Ministerio Público es algo que no está sujeto diríamos, al criterio de las partes. Eso pienso yo. Eso es así. Mientras tú estás dentro de los plazos, Claro. el Ministerio Público va a hacer todo lo que sea posible para poder Oiga, encontrar bien. elementos que te permitan hacer la Mire acusación. por dónde yo empiezo. Claro, Entonces, en segundo claro. lugar, un Ministerio Público, un fiscal, un procurador, no se arroga el derecho de motu propio de él incautar esto o aquello. Tiene que tener la orden de un juez. Claro. Nadie ha mencionado a los jueces ahí, porque los que toman la decisión en realidad son los jueces, Sí. no los ministerios. Los ministerios ejecutan, son el brazo ejecutivo. Ellos solicitan y tienen que probarle al juez la posibilidad de que ahí haya algún tipo de asunto ilícito relacionado con el ilícito principal. ¿Verdad? Que estamos planteando de que es un ilícito que parece que tiene visos o indicios de realidad, porque por eso es que los jueces aceptan medidas de coerción, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Decía Wilson Camacho que ellos incautaron 7 bienes inmuebles, Imagínese. aquí en la capital y en la Romana. Exacto. Pero escúcheme, precisamente, yo me voy a ubicar como si yo fuera un limpiabota del Parque Central, que me digan eso, y digo, acá, perdón, ese muchacho, eso es un criterio mío como ciudadano particular. Puede, si yo me aparezco, por ejemplo, como con 10 inmuebles y me están acusando de corrupción, pues entonces el Ministerio Público tiene derecho a investigar y a frisar eso ahí. No es que se lo han incautado, sino frisarlo en lo que se investiga para evitar un traspaso. Hay que decir, en beneficio de Jean Alain Rodríguez, que cuando llegó al gobierno declaró casi 200 millones de pesos. Sí, pero que está Es bien. decir, que tenía Usted puede declarar lo que usted quiera. recursos para comprar. Claro, pero cada vez que, por ejemplo, yo hago una operación como abogado, Ahora, eso no descalifica la operación del Ministerio porque le Público. voy a decir, aquí hay una cuestión que la ley nada más es buena cuando nos conviene. Fíjese bien. Es que si, por ejemplo, y se lo digo por casos que he tenido de clientes, que declaran un inmueble y la gente la investiga hasta los calcetines, buscando actualizar. Ah, pero usted no declaró, usted no pagó. Entonces, toda esa gente que tiene miles de millones aquí, me gustaría a mí como ciudadano que yo declaro todos los años mis pequeños impuestos que yo pago, pero lo declaro año por año, y si hago un trabajito como abogado me descuentan. ¿Usted comprende? Sí. Pues entonces, ¿por qué no tengo yo el derecho como ciudadano a saber si esas personas que exigen esas fortunas han pagado, por lo menos pagado el impuesto correspondiente? Lo que uno supone es que la autoridad competente hace el trabajo. Lo que pasa es que, Doctor. bueno, hermano, Uno supone que hace el trabajo la autoridad ¿qué competente. va? Lo que pasa es que aquí, lamentablemente, lo que le dije es que aquí es palo si boga y palo si no boga. Y no olvide usted, y se lo he reiterado siempre, que los abogados lo que nos interesa es desacreditar al caso contrario y obtener ganancias de causa, sencillamente. Hay un dato interesante, doctor. Parece ingenuo, pero si yo fuera parte de la vara de defensa de Jean Alain Rodríguez o de cualquier ciudadano, yo no tendría mi oficina en un bien inmueble de la persona acusada porque corro ese riesgo. Corro el riesgo de que en cualquier momento Claro. puedan hacer un tipo de allanamiento, lógicamente dentro de los plazos establecidos para la investigación, un allanamiento que me pueda dejar a mí sin mi base de defensa. Precisamente, yo quiero felicitarle a usted públicamente por haber mencionado eso, porque yo lo iba a mencionar, pero no quería que se viera como un prejuicio de mi parte. No, es que no es un prejuicio. Nosotros Exacto. estamos aquí para Sí, ver exacto. lo que hay detrás de cada información. eso, claro. Yo no estoy aquí como Eso lo abogado, digo, que nadie ¿verdad? pueda- no lo mencionamos para que no Claro. vayan a pensar una cosa, pero déjeme decirle algo. Pero eso puede obedecer también a una estrategia de los abogados. Porque, por ejemplo, si ellos se ubican ahí, pueden crear una especie de coto, ¿verdad?, cerrado, en el cual el Ministerio Público se abstenga de investigar y tocar ahí. Y el Ministerio Público tiene el derecho a tocar en cualquier sitio. ¿Por qué razón? Porque es una medida de coerción declarada compleja. Y los casos complejos tienen muchas aristas. Por eso es que puede ser que se tome tanto tiempo. ¿Por qué no? Eso no se puede investigar en 3 meses, en 4 meses. Claro Ahora, que no. ahora, yo diría una cosa, sin criticarlos yo, ¿verdad? Porque los abogados tenemos esa soberanía, ¿verdad?, de elegir los mecanismos y la política de defensa. Pero
eso puede obedecer a la misma estrategia de parte de los abogados, porque los abogados generalmente tienen sus oficinas. Y puede también que el Ministerio Público no tenga todavía elementos suficientes, dijera, bueno, aquí puedo encontrar, y no tener elementos suficientes a un año de la investigación también es peligroso. O que pueda seguir apareciendo. Sobre todo un caso tan grueso como el que se ha sigan presentado. Apareciendo indicios de cosas. Esos son otros elementos que hay que analizar. Claro. Esos son otros elementos. ¿Eso es Sí, así? sí, yo creo que sí. Y Operación Medusa es un caso emblemático. Es un caso que involucra a un ex procurador. Yo no había visto un ex procurador en la cárcel, así como está el señor Jean Alain Rodríguez. Independientemente de todo lo que se quiera decir, yo no lo había visto. Claro. Entonces, el Ministerio Público tiene la responsabilidad de sustentar muy bien este expediente. Claro que sí. Pero además de sustentar muy bien este expediente, no dejar cabos sueltos que permitan a la ciudadanía, a los ciudadanos, a los críticos, establecer favoritismo dentro del marco de la investigación. Exactamente. Porque ¿qué está alegando incluso en este momento la defensa de Jean Alain Rodríguez y el propio Jean Alain? Que él es el único que está preso por este caso, y 2 o 3 de los empleados de él, pero que hay sectores incluso del área de la construcción, los responsables de construir, que no han sido llamados en el proceso. Exacto. Pero una cosa que quiero decir, es cierto, eso es parte de la complejidad del proceso. Sí. Pero una cosa que quiero decirle es que yo como parte ciudadano, de la complejidad y de lo que puede incluso hasta afectar la imagen del proceso. Exacto. Pero ya eso será cuestión de fondo, ¿verdad? Sí. Ahora déjeme decirle algo. A mí como ciudadano y como abogado conocedor un poco del derecho, me satisface en los años que tengo, ¿verdad?, en esto, mucho más tiempo del que yo, ¿verdad?, me gradué joven, de que yo nunca había visto una cosa así. El Ministerio Público era un instrumento y hacía diabluras y cosas que ya eso no se ve, aunque aquí hay muchas cosas donde cortar, de ciertos sectores del Ministerio Público, ciertas telas donde cortar, de ciertos fiscales que hacen una serie de diabluras. Pero yo creo que estoy satisfecho, que por lo menos las cosas se estén dilucidando de esa manera. Bueno, a mí me llena de satisfacción a partir del momento en que yo vea resultados tangibles de la investigación o de las investigaciones del Ministerio Público, porque a fin de cuentas eso es lo que va a fortalecer la sociedad dominicana. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos segundos. Nos acompaña el periodista, diputado del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional y presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, Elpidio Báez. A Elpidio Báez hemos querido invitar a este programa porque el tema del momento es un proyecto de ley que han sometido sobre la intimidad, ¿verdad? Sí. Entonces, como responsable de esta área en la Cámara de Diputados, y la persona que está llevando los debates ahí en la Cámara Baja, entonces hemos querido invitarle para conocer de primera mano cómo va ese proceso. Elpidio, buenos días, bienvenido a Espejo 360. Muchas gracias por la invitación. Estoy a su total disposición. ¿Cuál es el elemento de preocupación dentro del proyecto de ley ya aprobado en el Senado de la República, sometido por la senadora Melania Salvador, y que ha generado la preocupación del Colegio de Periodistas, la Sociedad de Diarios, el Sindicato de Trabajadores de la Prensa? Se ha agregado la gente que trabaja con la publicidad, porque también hay un proyecto de publicidad. Es decir, hay mucha preocupación. De acuerdo al estudio que ha hecho usted y que ha hecho la comisión, ¿cuáles son los puntos más preocupantes de esa ley? La ley entera es preocupante. Primero por la prontitud y la rapidez con que fue conocida en el Senado en 2 lecturas consecutivas,
sin consultar ni escuchar a nadie en la sociedad. Nosotros tenemos la norma en la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados de someter a una consulta lo más amplia posible cualquier iniciativa, porque cuando tú hablas que hay una iniciativa que va a obstruir la libertad de prensa, que es un derecho fundamental, Claro. una iniciativa que abre las puertas a la censura, lo que está prohibido por la Constitución de la República, una iniciativa que está plagada de ambigüedades. Y que amenaza la democracia. Sí, porque la libertad de prensa es una columna fundamental para el ejercicio democrático. Entonces, evidentemente, aunque yo he examinado con mucho cuidado 8 artículos de ese proyecto aprobado en 2 lecturas consecutivas en el Senado, sin embargo, he llegado a la conclusión de que el conjunto de la iniciativa es atentatoria en contra del periodismo libre, del ejercicio libre, y también afecta al ciudadano común. Sí, claro. Porque cuando tú hablas de el derecho a el tema de la censura, cuando tú hablas del tema de la injuria, cuando tú hablas del tema de la difamación, si no la cometes a través de los medios de comunicación, se convierte en un delito de palabra, pero afecta a los ciudadanos. Cuando se comete a través de los medios de comunicación, entonces, violando la ley 6132, entonces adquiere otra dimensión, pero afecta tanto a las personas involucradas y a las empresas en los medios de comunicación como a las personas, porque cuando es un delito interpersonal, la tipificación se convierte en delito de palabra que ya está regulado por el Código Penal. Dicen algunos especialistas, incluyendo Anafis Rodríguez, que en algunos elementos penales el proyecto deja eso abierto y que ahí pudiera estar la gran amenaza para la libertad de expresión. Es peor de ahí. Es peor de ahí. La gran amenaza no es que se deje abierto o se le deje mucho espacio al tema de las sanciones, al tema de las multas y el tema de la prisión. No es eso. La gran amenaza es que para tú publicar una información necesita el consentimiento de la fuente. Sí, Entonces el periodismo libre no puede estar pidiendo permiso. así es. ¿Cuándo un funcionario público te va a dar permiso luego que tú has hecho una investigación en su institución y encuentras informaciones comprometedoras? Nunca. Si tú pides el permiso al poder político establecido, ¿te van a dar el permiso para tú denunciar irregularidades? Si hace 50 años los que inventaron el Watergate hubiesen pedido permiso, eso no hubiese llegado al punto de Jamás. Pero siempre hay una relación tensa entre la política y el periodismo. llegar. Sí. Siempre la ha habido y siempre la habrá. El éxito de un buen político es como el pitcher: esconder, simular, y el éxito del buen periodista es buscar la información. Claro. Entonces, en la medida en que el poder político, que lleva ventaja, porque el que tiene el poder lleva ventaja, tiene muchos recursos para obstruir cualquier investigación, evidentemente que tú tienes que ponerte del lado, no del fuerte, sino del profesional que está preparado, formado, capacitado para buscar la información, servírsela al ciudadano y ayudar a que el ciudadano la digiera. Porque no todo el mundo tiene la formación, la capacidad para entender un texto. Y si es un texto jurídico, la cosa es mucho más complicada. Sí.
porque los abogados presentan dificultades para ponerse de acuerdo. Precisamente, como usted menciona abogado, me gustó porque como soy abogado y yo me he dedicado a ser abogado, pero no estoy en combate ya, sino tranquilo, ¿verdad? Fíjense, yo me he puesto a leer sobre los diferentes criterios que se han externado sobre ese proyecto de ley y todos coinciden en que vulnera varios principios, no solamente de la Constitución nuestra, en el artículo 49, Sí. sino también crea privilegios, por ejemplo, que los legisladores podrían hacer ese tipo de cosas y no están sujetos a penalidad. Pero más allá está el asunto, por ejemplo, de las convenciones internacionales. La misma ONU tiene una serie de principios que garantizan la libertad de expresión. Entonces, alguien me dijo, mira, el asunto es que lo más fundamental en el sistema democrático es la libertad de expresión. Lo que no es característico de ciertos regímenes, no solamente de izquierda, sino de derecha. Porque lo primero que cercenan todos esos regímenes dictatoriales es la libertad de expresión. Y nosotros somos una especie como de ejemplo, ¿verdad?, de liberalidad, etcétera, etcétera. Yo le pregunto a usted, como usted no solamente es político, sino que usted también es periodista y está amenazado ahí por su, diríamos, Así es. modo. La opinión suya, ya yo más o menos vislumbro de lo que usted estaba diciendo ahora, de que usted dice que es una amenaza, pero creo que la posición entonces del grupo que usted representa va en esa dirección. Claro, totalmente. En defender la libertad de prensa. Exacto. En advertir y en poner a la sociedad en vigilia para evitar que ese comportamiento pueda tener ganancia de causa en el Congreso. Fíjense cómo son las cosas. Tan pronto se anunció que el Senado tenía una iniciativa y esa iniciativa, sin escuchar a nadie, el Senado la aprueba. En medio de todos los cuestionamientos, de todas las censuras, de todas las críticas, de la Sociedad Dominicana de Diarios, de la Sociedad de Diarios Digitales, del Colegio de Periodistas, del Sindicato de Periodistas, de personalidades importantes que tienen un peso específico y que han advertido sobre este tema, sobre la peligrosidad de esta iniciativa. En medio de todo el debate, el Poder Ejecutivo envía una iniciativa para regular el tema de los ciberdelitos, Sí. que también trae un artículo, el artículo 18, que aumenta la sanción por difamación e injuria. ¿Pero qué usted cree? ¿Hay una línea, será? Eso es lo que preocupa. ¿Por qué? Porque todo lo que se está dando viene del oficialismo. La ley de ciberdelito viene del oficialismo. ¿De publicidad? Viene del oficialismo. Todo viene del oficialismo, entonces usted lo que tiene que advertir que hay señales preocupantes que atentan en contra del ejercicio de la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Y déjeme decirle otra cosa. Hay una queja cada vez más creciente de que se dificulta conseguir informaciones oficiales a través de la ley de libre acceso a la información. Sí. Entonces, aquí se está configurando un cuadro peligroso que atenta no solo en contra de la libertad de prensa, sino de la misma libertad. Porque estamos hablando de que se está configurando un autoritarismo promovido desde el oficialismo. Cuando usted toma todos estos elementos, tal y cual hacen los médicos, usted va al médico y le dice, me duele un ojo, y entonces el médico comienza a preguntarle, por si acaso, además de dolerle el ojo, ¿usted registra este tipo de dolencia? ¿O qué usted hace en hora de la noche? ¿Usted se levanta a orinar cuántas veces? Y el médico le hace, ¿para qué? Para dar con el problema. Entonces, todos los síntomas en relación con el tema del autoritarismo se están configurando a través de estas iniciativas. Porque tú me estás hablando de que si se aprueba esta iniciativa con la rapidez como se aprobó en el Senado, entonces aquí todos los días van a someter a los periodistas
Sí, y nadie va a poder ejercer. Y nadie va a poder ejercer. Pero hay un asunto interesante, Elpidio, y es el siguiente. Usted habla de que hay una línea, parece, del oficialismo, pero si no me equivoco, hace un tiempo hubo un proyecto parecido, impulsado por un senador del Partido de la Liberación Dominicana. No. Era un proyecto parecido para preservar la intimidad, el buen nombre, el honor, ese tipo de cosas. Ahora, mi pregunta es la siguiente, y yo quisiera que usted me la responda después de la pausa, pues tenemos que ir a la pausa. Sí. ¿Hay interés de sectores políticos, no solo el oficialismo, sino oficialismo y oposición, de protegerse ante los medios de comunicación, ante los ciudadanos que le puedan hacer crítica? ¿Y qué se pudiera estar ocultando detrás de todo esto? Vamos a hacer la pausa y al regreso venimos con la respuesta. Muy bien. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patrizo es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, número 75, próximo al Parque Juan Pablo II. Sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, Avenida Ecológica y ahora en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizo, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Continuamos esta interesante conversación con el periodista y diputado por el Partido de Liberación Dominicana, Elpidio Báez, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados. Elpidio, antes de la pausa, dejamos en el aire la pregunta: ¿cuál es el interés que hay detrás de todo esto? Porque antes de este proyecto, recuerdo que se hizo un intento desde el Senado por pasar otro proyecto protegiendo la imagen, el buen nombre. ¿Qué está tratando de proteger la clase política? Mira, la clase política siempre va a procurar moverse en la oscuridad, promover el oscurantismo, que los medios de comunicación que no se plieguen al oficialismo, que no se vendan al oficialismo, van a tratar de callarlo, de aplicarle la ley del silencio. Por eso, la única explicación que se tiene es esa. Es decir, de repente comienzan las redes sociales, porque las redes sociales han jugado un papel protagónico, porque los grandes medios, los gobiernos hablan con los directores, pero con las redes sociales, ¿con quién tú vas a hablar? No. Es más difícil. Y la gente censura tampoco. Y la mayoría de los medios de comunicación, de los gigantes, se están nutriendo de las informaciones que generan las redes sociales. Porque te marcan la realidad. Por ejemplo, tú tienes, ¿cuántos diarios digitales tú tienes en una provincia? Depende. Antes no existían, existía un corresponsal. Y ese corresponsal enviaba esa información al periódico, o llamaba a la televisión, o llamaba a la radio, pero te llamaba uno y te decía la información, las novedades de ese día. Ahora, cada periodista tiene un digital. Y cada ciudadano un celular y una tiene un social. digital. Sí. Y por eso tú te enteras de cosas que jamás te iba a enterar. Por ejemplo, solo a través de las redes sociales, tú te enteras de los conflictos con los policías de tránsito, porque todo el mundo graba, ¿de acuerdo? Tú te enteras de los asaltos en los colmados, de los asaltos en los lugares en los centros comerciales. Ahí anda rodando una imagen de cuando alguien entra y va a dispararle a un guardia privado dentro de una instalación y el guardia privado le responde también, ¿verdad? Sí. Y logra herir
al delincuente. Tú puedes ver los grupos de motoristas, las bandas de motoristas que andan en San Jerónimo y en todo lado atracando a la gente porque tienen horario para atracar. Entonces, cuando tú comienzas a ver las redes sociales, entonces esa preocupación, esa percepción de que el mundo se está acabando, pone al gobierno en jaque. Por eso es que ahora es más difícil gobernar. Es más fácil ganar, pero es más difícil gobernar y también es fácil perder el gobierno. Así es. Porque las redes sociales son una realidad. Mira, son tan realidad las redes sociales que un candidato que le decían el viejito en Colombia, se colocó en segundo lugar porque solamente se promovía a través de TikTok. Sí. Exactamente. Y tenía una chercha y la gente seguía a este señor. El candidato del gobierno en Colombia quedó en tercer lugar y él quedó en segundo lugar. Y llegó a tener el primer lugar en las encuestas, compitiendo con Petro. Claro que sí. Solo por la red. Oigan bien, nunca hizo una propuesta de gobierno, nunca presentó un plan de gobierno, nunca participó Y era el peor candidato. en un debate presidencial. Y sin embargo, le cayó en gracia a la población, sobre todo a los desencantados, que se informan no a través de los medios tradicionales. Radio, la juventud no ve televisión. Sí. Los jóvenes no ven televisión. No. Ven Netflix o ven redes, redes sociales. Claro. Entonces, las redes sociales han impactado la sociedad, han impactado la política. Sí. Mira el caso de la guerra de Rusia con Ucrania. A nivel mediático, Ucrania le está ganando la guerra. A nivel mediático, Sí. con el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de Europa, pero en la realidad, quien tiene el control es Rusia. Claro que sí. Y la gente se entera más por las redes sociales. Por las redes sociales. Bien, no se me vaya muy lejos. No se me vaya muy lejos. Y lo bloquean las Sí. comunicaciones. Oficialmente bloquearon a RT, Sí. Sí, a RT. Pero sí. no por se, ejemplo. Exacto. sí, pero no se vaya muy lejos. Sí. ¿Dónde está la solución a este problema de la amenaza a la libertad de expresión? Rechazar todo intento, toda iniciativa, todo proyecto que recorte derechos. Porque así como el derecho a la expresión y difusión del pensamiento es un derecho fundamental y sagrado. ¿Y está ese ánimo entre los diputados? Claro que sí, porque los medios de comunicación han estado jugando un rol importante, lo mismo que organizaciones de la sociedad civil. Hoy leí el editorial, hace poco leí un editorial del Listín Diario. Miguel Franjul es vicepresidente De la CIP. Sí. de la CIP, y entonces allí de manera vigorosa hizo el planteamiento, y Percio Maldonado, que es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, participó junto con la directora de Diario Libre y otros notables periodistas participaron, el Colegio de Periodistas, el sindicato, en una invitación que le hicimos a vistas públicas Sí. en la Cámara de Diputados, una reunión que hicimos el lunes, y allí fijaron su posición por escrito. Hicieron una defensa vigorosa y evidentemente que el sistema, el colectivo de medios de comunicación dominicano tiene, digamos, una defensa vigorosa y están alerta. Constantemente se están comunicando conmigo para ver si aparece otra iniciativa que vaya en la misma dirección. Y yo soy defensor de la libertad Muy bien. de prensa. Una pregunta que quiero hacer, no se me escape, y es precisamente porque me ha instruido mucho con lo que usted ha planteado aquí. Muchas Me gracias. ha aclarado cosas. Pero entonces a mí me gustaría saber, como ciudadano de a pie, del común, si ese criterio que usted plantea es cónsono con el organismo en el cual usted
ejerce su función, es decir, la Cámara de Diputados, si hay una mayoría que piensa, usted dirá, bueno, no puedo saber cómo piensa cada cual, pero ha habido indicios de que será rechazado ese proyecto ahí en la Cámara. Yo tengo la plena seguridad que será rechazado, no solo porque hay una mayoría que defiende las libertades, comenzando con el presidente de la Cámara, con quien conversé sobre este tema. Yo lo mantengo debidamente informado. Ustedes saben que Pacheco es un hombre abierto. Sí, Pacheco. correcto, sí. Hay gente que son radicales, que están muy molestos, comenzando por los senadores, por las críticas con que regularmente se emiten a través de los distintos medios, y entonces reaccionan molestos, porque ustedes saben que el tema de los fake news, de la mentira, de la censura, de la burla, del bullying, que se emite a través de sobre todo de las redes sociales, y que acaban con nosotros los legisladores. Nosotros debemos tener la piel un poco más gruesa. ¿Por qué? Porque somos figuras públicas. Los parlamentos, los congresos de todo el mundo tienen la popularidad en el suelo. Aunque de manera individual y personal, los diputados y los senadores seamos aplaudidos y venerados en nuestras localidades, en nuestro municipio, en nuestra provincia, en nuestra circunscripción, pero como colectivo tenemos siempre un fuerte cuestionamiento por parte de la sociedad. ¿Por qué? Sencillo, cuando se compara lo que hace el Congreso en relación con lo que hace el Poder Ejecutivo, el Congreso es democrático. ¿Usted ha visto un presidente firmando una ley? ¿Usted ha visto un presidente firmando un decreto? No. ¿Usted ha visto un presidente tomando una decisión? No. Eso es a puerta cerrada. Y le dice al encargado de prensa del Palacio que dé tal información de tal o cual manera. Mire si el poder político trata siempre de ocultar las cosas. Hay muchos decretos que este gobierno ha emitido que luego se ha sabido por filtraciones, no porque se ha publicado de manera oficial. Exacto. Y el Congreso toma sus decisiones con la prensa adentro, con la prensa siguiendo y el ciudadano siguiendo los debates. Eso es correcto. El pidió. Entonces, eso hace que justamente las decisiones del Congreso sean muy cuestionadas. Se nos ha terminado el tiempo, pero de manera breve, que ya me están haciendo señas, 30 segundos. Los especialistas advierten la necesidad de modificar la ley 6132. Lo correcto sería engavetar ese proyecto que ya se aprobó en el Senado y concentrarnos en la ley 6132, pero de manera breve. Totalmente de acuerdo. Yo soy partidario de una reforma integral, que recojamos todos esos proyectos. Creo que el Antoliano Peralta, que estuvo en la vista pública el pasado lunes, también habló en ese sentido, que hagamos una ley para mejorar la 6132, no para quitar derechos, no para limitar y no para favorecer al poder público, al poder político, sino para ampliar el derecho que tiene la ciudadanía a expresarse, a buscar opiniones, a investigar y a difundir información. Agradecemos la participación del periodista y diputado del PLD, Elpidio Báez, que nos ha aclarado mucho sobre esto de la ley Mordaza, como la hemos bautizado. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.